Fíjense que una de las cuestiones que siempre los padres de familia quieren educar es que su hijo aprenda a prestar, hijo, hija. Porque prestar es una de las cosas que enseña a no ser egoísta, ¿no? Y les da pánico a los papás que sus hijos se vuelvan egoístas. Y en ese contexto, a veces nos vamos al otro extremo. Ahora resulta que el hijo tiene que prestar absolutamente todo. Y así como es importante que los niños aprendan y presten, también es importante que los niños aprendan a saber que tienen derecho a decir que no y que hay cosas que forman parte de aquello que consideran más privado, más propio, y que lo que pasa es que van a tener que saber cuál es la parte de la propiedad. ¿Qué es aquello que cuando lo considero personal, un artículo mío, entonces tengo que saber cuándo y de qué manera lo utilizo para que no lo vuelva un objeto de envidia ante los demás y que no lastime al otro porque lo quiero utilizar, pero que quiero que no sea prestado? Y entonces hay que decirle, a ver, si hoy vienen tus amigos y esto no quieres que lo utilicen porque es muy apreciado por ti y no quieres que se rompa, no quieres que se lastime el objeto, quieres que sea cuidado en extremo, bueno, pues entonces se guarda, no se deja a la vista, no lo usas mientras están tus amigos, tienes espacios específicos para utilizarlo, de tal manera que los tiempos en donde juegas con tu hermano, con tu hermana, no se dan en horarios de juego con ellos, porque hay que saber hacerlo. Y en eso puedes jugar con esto. Pero hay otros juguetes, hay otras cosas que sí se prestan. Y eso se enseña siempre de una manera apropiada. Fíjense que cuando muere una mascota en las familias, es muy importante, muy importante que no busquemos reemplazarla de inmediato. Nos duele mucho en ocasiones, bueno, no en ocasiones, normalmente ver sufrir a nuestros hijos. Y de pronto nos entra la prisa por, no te preocupes, perdón, adoptaremos un nuevo gatito, un nuevo perrito, vemos cómo suplantamos esto, porque ver sufrir a nuestros hijos por la muerte de la mascota, la que sea, es algo que no toleramos mucho. Y la realidad es que es la forma en la que los niños, los adolescentes, nosotros mismos, vivimos la experiencia clara de lo que es el fallecimiento. Y en particular los hijos, sobre todo si no han vivido la muerte de un abuelo, de un tío, incluso a veces de alguno de los padres, a través del duelo de una mascota es la oportunidad para poder experimentar estos esquemas de lo que es un duelo. Las pérdidas nos enseñan mucho acerca de lo que es la muerte, de lo que es pasar por los diferentes procesos de la vida. Y la vida va a tener pérdidas. Así es que el concepto más abstracto de la vida es la muerte, porque la vida se constata todos los días. Sabemos lo que es vivir por lo que pasa todos los días. Y aunque también puede ser abstracto entender la muerte, la realidad es que
la vivimos diario y tenemos experiencias concretas todos los días. Pero entender la muerte se vuelve muy complicado, porque experimentar la ausencia, experimentar que ya no está la persona, que no hay nada más que ese no estar, es muy difícil. Quedan los recuerdos, pero pasar de un momento a otro por el ya no es algo que a la mente le cuesta mucho trabajo procesar. Así es que cuando la ausencia es la de una mascota, claramente podrías suplantarla por otro animalito, pero deja que tu hijo la viva, porque eso ayuda a procesar eso que es que ya no, y eso le va a dar una experiencia importante frente al dolor, pero sobre todo saber que se pasa y que los recuerdos ayudan y que la vida de verdad te va a ir dando el consuelo. Así es que deja que eso suceda, porque le da una expectativa clara y una experiencia clara que le va a ayudar a remitirse a eso cuando falte una persona en su experiencia de vida. Fíjense que si lográramos entender bien el cerebro de un niño y cómo se va dando ese desarrollo, nos quedaría perfectamente claro que cuando le gritamos a un niño, el niño se bloquea. No sabe cómo responder, no entiende lo que le estamos diciendo y el miedo no le deja claro cuál es el fondo del aprendizaje. Por eso, a pesar de que le grites y le grites y le grites, puede que haga las cosas en ese momento, pero no aprendió para la próxima. Y entonces tu sensación es que siempre le termino gritando para que haga lo que le pedí. Pareciera, dicen los padres de familia, que le gusta que le grite. Incluso muchas veces me dicen los papás: Chayo, es que a su papá, porque es típico esto, a veces puede ser al contrario, pero es típico que me digan: es que a su papá le hace caso, su papá le habla fuerte y entonces le tiene miedo. No necesariamente. Lo que pasa es que al papá, al hablarle fuerte, le habla con firmeza y entonces el niño hace lo que el papá le dice, no se lo tiene que repetir más veces. Y el tema no es la fuerza, sino la firmeza con la que le habla. Se lo dice una sola vez, serio, y el niño acata. Tú se lo dices: por favor, mi amor, haz tal cosa, ¿no? Pero se lo vuelves a repetir, se lo vuelves a repetir, se lo vuelves a repetir. Y esas siguientes repeticiones son las que le dicen al niño que le estás avisando que lo va a tener que hacer. Y que en ti la firmeza es gritar. Pero tu grito le causa miedo, porque no es lo mismo hablar serio, con firmeza, que gritar después de 4, 5, 3, 7, 15 veces que lo avisaste. Intenta hacerlo a tu manera, pero con firmeza, una sola vez, y la segunda te acercas a hacer que lo haga y vas a ver cómo cambia la experiencia. Fíjense que dando seguimiento a lo que hablábamos en el bloque anterior, a veces cuando en la pareja uno de los dos le habla
a los hijos un poco más fuerte cuando le da una orden. El otro miembro de la pareja, que suele ser en las parejas heterosexuales la mamá, que es la más escuchada, la más oída, la que suele estar a lo mejor más tiempo con los hijos, pues ya los hijos le tienen un poco más tomada la medida. Y el papá, cuando dice las cosas, las dice más fuertes a lo mejor, y la mamá dice, no, pero es que no les hables así, es que díselos con más cuidado, sé más cariñoso, es que suenas más rudo, ¿no? Entre la voz más grave que suelen tener los hombres, esta forma de hablar hace que la mamá sienta que pues está siendo agresiva y que los hijos entonces le tienen miedo. Y este hecho de que en la pareja uno perciba al otro más agresivo, cuando en realidad lo que está haciendo es hablando un poco más hosco a la hora que da la instrucción, hace que el que los hijos obedezcan a la primera lo perciba como que los hijos le tienen miedo. Y hay que ser cuidadosos con eso, porque a veces simplemente está siendo más firme. Y entre que se suma el que lo ven menos, está menos desgastada la palabra de este papá, y los hijos no le tienen tan, pues, tomada un poco la medida, hace que le reconozcan más la autoridad. La mamá o la pareja tiende a sentir un poquito que esa razón por la que es obedecida es porque le tienen miedo. Aguas, eso no necesariamente es así. Ahora, sí es verdad que a veces hay agresión y sí hay miedo en los hijos. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Cuando hay devaluación del niño, niña, cuando claramente hay violencia, ¿no? Física o psicológica, diciendo, eres un tonto, nunca haces nada bien, cuando hay amenaza de golpe, y cuando no hay otro tipo de convivencia con el hijo o la hija, claramente hay agresión. Pero si la orden se da directa, si se le piden las cosas, si no se le devalúa, ahí no hay violencia. Si hay otros tipos de contacto en donde se juega con los hijos y lo único que pasa es que hay una diferencia cuando se da la orden de cuando se convive, se juega, y los niños no temen acercarse a esa figura para relacionarse, para preguntar, para platicar, para convivir. Los niños no tienen miedo. Y es muy importante tomar en consideración esto, y más bien la pareja tiene que aprender a saber cómo se le da instrucción a los niños para ser obedecido, con el estilo de esta persona, pero saber cómo es que se tendría que hacer. Fíjense que siempre que hablamos de bullying, hablamos de la escuela, pero el que bulea no generó el problema del bullying en la escuela. El que bulea generó el problema del bullying en casa. Y no es un tema de maldad, es un tema de desfogue, de desahogo, de algo que viene sucediendo en la casa. ¿Qué pasa en casa? Y no lo quiero poner en términos de mala educación, sino sí tienen que ver temas de falta de límites, pero no necesariamente en todo. Tiene que ver con un asunto de muchas veces ser ignorados, en muchas veces de violencia que se vive en casa, en un sinfín de
elementos que están incorporados ahí, porque si a veces reducimos las cosas en términos de bondad y de maldad, simplificamos demasiado el mundo. El asunto aquí es cómo ayudamos a todos los que forman parte del bullying. Y en muchas ocasiones, el chico que genera el bullying es bulleado. En los contextos en los que se vive, cómo se vive y de qué manera. Y en ese contexto necesitamos siempre considerar que se requiere ayuda a todos los niveles. Y eso es importante de tener en cuenta. Les recomiendo mucho un cortometraje que encuentran en YouTube que se llama El sándwich de Mariana. Búsquenlo así, muéstrenlo a sus hijos, compártanlo con ellos. Es muy pequeñito, pero es muy importante para su reflexión. Audiocentro.